actas 126 y 127 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta 128 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra sobre otras materias, en varios. Cuenta, señor. Se han recibido los siguientes documentos. Nota del jefe de bancada del Partido Radical, por el cual comunica que el diputado Mesa será reemplazado en la sesión de hoy por la diputada Marcela Hernando. Nota de la bancada del Partido por la Democracia que da cuenta del reemplazo del diputado Campos por el diputado Tuma en la sesión de hoy. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Vamos a suspender unos minutos previo a iniciar de acuerdo a la orden del día. Vamos a ver las modificaciones que hizo la Comisión de Agricultura al proyecto de ley que modifica la recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y también el proyecto conocido como tierra de hoja. Así que vamos a suspender unos minutos. No, está listo. No particular del día. En la orden del día, la sesión tiene por objeto analizar indicaciones formuladas por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural al proyecto de ley que modifica la ley número 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja, consignada en el boletín número 11.168-12. Asiste el director ejecutivo CONAF, a quien bien de CONAF y le damos la bienvenida. representante legislativo de Agricultura. Perfecto, le damos a todos ustedes la bienvenida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, pasaríamos a analizar estas indicaciones, ¿cierto? Sí. A fin de poder pronunciarse la comisión. Presidente, si me permite, hay un texto comparado elaborado por la Secretaría de la Cámara y el mandato de los comités es pronunciarnos respecto de las indicaciones aprobadas por la Comisión de Agricultura. La Comisión de Agricultura, en el número 1, que modifica el artículo 2, aprobó una indicación para suprimir la letra A, eso está en el número 4 del comparado. Página 4, perdón, del comparado. La Comisión de Agricultura propone la eliminación del número de la letra A porque a su vez propone agregar un nuevo numeral 28 que está en la página 10 que define lo que entiende por extracción no autorizada de tierra de hoja. Esa es la razón de la supresión de la letra A. Sí. Diputado Patricio Vallespín. Presidente, pareciera ser, a la luz de la revisión que estoy haciendo del comparado, que esto no afectaría el fondo, lo que nosotros estábamos buscando con el proyecto, porque al elevarlo a la categoría de una definición, se hace todo aquello exigible a la corporación. Por tanto, creo que se mantiene el fondo de lo que estábamos buscando. No veo mayor inconveniente en que la comisión pueda validar aquello. Esa es mi opinión, presidente. Quizá escuchar al Ejecutivo también qué piensa respecto al punto, pero así a primera vista pareciera ser que no limita ni perjudica lo que nosotros buscábamos con su formulación. Por tanto, yo estaría por aprobarla, digamos. ¿Otro señor parlamentario quisiera intervenir? Diputada Girardi. Sí, yo creo que efectivamente, coincido con el diputado Vallespín. Nosotros habíamos puesto en el proyecto original, efectivamente, dentro de las definiciones, ¿no? Pero creo que agregando el numeral 28, además queda mucho más claro qué es lo que es extracción, ¿no? Que se va a entender por extracción no autorizada de tierra de hoja, que es lo que el proyecto pretende regular.
¿ya? Que es la extracción no autorizada de tierra de hoja, que es la extracción de tierra de hoja efectuada sin plan de manejo, sin la autorización respectiva, ¿ya? Que en definitiva la que estamos además creando la sanción. Muchas gracias. No sé si el Ejecutivo, el director, quisiera mencionar algo. Gracias, presidente. Sí, efectivamente concordamos que una muy buena forma de resolver el tema le da más precisión al proyecto y a las modificaciones que genera a la ley del bosque nativo, así que concordamos con la propuesta. Sí, van a concordar. Entonces procedamos a votar la indicación formulada por la Comisión de Agricultura. Entonces haríamos una votación del paquete de la supresión de la letra A y la creación que está en el 28, que está en la página 10 del comparado. Ambas, porque son parte de lo mismo. Sí, diputada Molina. Vamos a mantener esta, No, pues se elimina. o se elimina y votamos la 28 entonces. Perfecto, ya. Suprimir y votar, ya. En votación. Ambos, el número 1 y 3 del comparado. Señor Chávez, A favor. señora A Girardi, favor. señor Godoy, señor Melo, señor Mesa, señora Molina, A favor. señor Morales, A favor. señor Pérez, señor Radkev, A favor. señor Sandoval, Otra es la señor Urizar, eliminar señor los Vallespín, horizontes minerales. Ahí yo no estoy de acuerdo. señor Tuma. 8 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Aprobadas las indicaciones formuladas por la Comisión de Agricultura, ratificadas por esta comisión. En el número Pasamos a la siguiente. En el número 2, página 9 del comparado, la Comisión de Agricultura propone suprimir en el número 27, contenido en la letra B, la frase donde se incluye además los primeros horizontes minerales. Presidente. Abrimos entonces la palabra. Diputada Girardi. Sí, bueno, ahí claramente yo no entiendo por qué la Comisión de Agricultura eliminó esto, porque una de las definiciones que vinieron a dar ambos, tanto la gente que vino del SAC, ¿no? Como la que vino el experto en el tema forestal, propiamente tal, plantearon que la tierra de hoja no era solamente la capa de arriba, era precisamente la capa de arriba y el horizonte también, hasta el horizonte mineral, ¿no? que precisamente por eso se demoraba tanto en generarse. También lo planteó de alguna manera el director de la CONAS en su intervención, de por qué era tan relevante esto, porque para la creación de la cubierta de la tierra de hoja, desde el horizonte mineral hasta el vegetal, si se extraía, duraba muchos años la recuperación, precisamente porque no es solo la parte de arriba, sino que es también el horizonte mineral. Por lo tanto, yo no estaría de acuerdo en eliminar, en aceptar la propuesta de Agricultura en este sentido, que no entiendo por qué lo eliminaron. Muchas gracias. Diputada Molina. Yo me sumo absolutamente a lo dicho por la diputada Girardi. Creo que nosotros no tenemos por qué ni cómo votar si no se mantiene los primeros horizontes minerales. O sea, es así como se planteó y nosotros creemos absolutamente, en base a todo lo que nosotros hemos escuchado acá en la comisión y en el debate que se hizo, de que es fundamental el horizonte mineral. No podemos dejarlo de lado. Muchas gracias. Diputado Tuma. En realidad yo estoy de acuerdo con lo planteado por la diputada Cristina Girardi, pero hay una pregunta que yo le haría a CONAF. ¿Qué capacidad de fiscalización tenemos? Porque en realidad yo participé en una comisión investigadora sobre la extracción de árido y sobre el robo de agua. Y teníamos en la región de la Araucanía, en el Ministerio de las Públicas, para 32 comunas, solo 2 personas para fiscalizar, pero no eran fiscalizadores, eran administrativos. Y solamente hacían la labor de fiscalizar cuando había un denuncio. En las áreas protegidas, en los parques nacionales, en fin, tenemos un déficit, yo creo, de personal suficiente para cuidar tantas miles de hectáreas que ahí tenemos. Específicamente yo conozco algunos de ellos, no sé si se han incrementado los guardabosques, pero muchas veces nosotros legislamos cosas que son ideales,
pero ¿qué capacidad tiene el Estado, o en este caso, ¿no es cierto?, los responsables que podrían ser CONAF u otros organismos? Es una pregunta que me inquieta. Muchas gracias, diputado. Yo también, junto con la consulta que hace el diputado Tuma, yo quisiera consultarle respecto si ustedes están enterados de esta indicación y si ustedes la comparten o no, la que ha formulado la Comisión de Agricultura y que ha sido objeto de controversia por parte de los parlamentarios que han hecho uso de la palabra. Entonces, también quisiera hacer su opinión a fin de que nosotros en torno a eso nos pudiéramos pronunciar también. Tiene la palabra. Respecto al segundo punto, luego voy al tema de la fiscalización. Yo entiendo perfectamente lo de la definición, sin embargo, y esto es coherente con lo planteado previamente por nuestra parte. Consideramos que el proceso de generación de tierra de hoja es muy importante en los ecosistemas que se da. Y por lo mismo es que concordamos con la eliminación de donde se incluyen los primeros horizontes, porque lo que estamos aquí, en definitiva, es haciendo dos cosas a la vez. Por un lado, estamos prohibiendo en muchos lugares la extracción de tierra de hoja, pero a la vez estamos permitiendo. Y si permitimos, lo que vamos a estar permitiendo es sacar precisamente lo que busca generar la tierra de hoja, que es el suelo a largo plazo. Y el suelo es nuestro capital más valioso, que demora a lo menos 100 años por centímetro en generarse. Entonces, cuando hablamos de que permitimos y que consideramos la definición donde se incluyen los primeros horizontes minerales, lo que además no está definido, pero supongamos que sea simplemente una pequeña capa, estamos permitiendo por esa vía que los planes de manejo permitan la extracción de esa capa, lo que es un daño severo para la naturaleza y para las áreas. Entonces, por ese motivo que nos parece conveniente sacar de tal modo que quede claro que lo que pueden extraer es las hojas en proceso de descomposición, pero no las capas minerales que ya son suelo construido. Esa es la razón respecto a ese tema, presidente. Respecto a la fiscalización, nosotros tenemos una capacidad de fiscalización relevante que además la estamos incrementando sustantivamente ahora, producto de cambios metodológicos, en que vamos a empezar a trabajar con imágenes satelitales a una escala mucho más avanzada que lo que hacíamos antes, como un primer paso para ver corta y detectar corta a lo largo del país. Eso está en plena marcha y lo estamos probando en los próximos 20 días, 30 días. Lo estamos poniendo en marcha porque ya lo estamos usando. Eso por una parte lo que nos despeja recursos para este tema. No digo con eso que el tema de la fiscalización esté resuelto, no quisiera decir porque esto es un tema nuevo que va a exigir técnicas distintas, sin duda, pero vamos a tener capacidades mayores que las que hemos tenido previamente. Y respecto a las áreas protegidas, no es siempre fácil, yo entiendo el uso de número de personas por kilómetro cuadrado, pero tenemos situaciones muy diversas. Es muy distinto tener el control, la supervisión, la vigilancia del Cerro Ñelol, que es, ¿no es cierto?, un monumento natural, que evidentemente tiene una presión muy grande, requerimos una gran cobertura casi punto a punto, a lo que es tener el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, que son miles de kilómetros, la mayoría inaccesible. Entonces, sin prejuicio que evidentemente es mejor contar con más personal, la situación no es tan fácil de proyectar como se señala. Muchas gracias. Diputado Ratcliffe. A ver, yo antes de escucharlo me había ido por el sentido natural y obvio de las cosas. Cuando uno habla de tierra de hoja, es la que de alguna manera está relacionado con la descomposición misma de las hojas o materiales similares, las ramas, no sé, madera, que finalmente es parte del crecimiento de los órganos o del mundo vegetal. Y me parecía muy extraño que incluyéramos los primeros horizontes minerales, porque en realidad es como forzar un poco la definición de tierra de hoja. Y si se prohibía la extracción de tierra de hojas y no se incluyeran los horizontes minerales, es muy extraño que se pudiera permitir extraer los horizontes minerales sin poder extraer la parte superior. O sea, para remover los horizontes minerales necesariamente hay que sacar la tierra de hoja necesariamente. Y lo que acaba de señalar de que si se autorizara la extracción de tierra de hoja y está en la definición los horizontes minerales, estaríamos llegando incluso a extractos más allá de lo que es lo natural y obvio de lo que se puede extraer. Si estamos hablando de tierra de hoja, no podemos pensar que se puedan extraer también los primeros horizontes minerales, por lo tanto
yo concuerdo con la eliminación porque estaríamos avanzando mucho más allá de lo que la ley permite, porque si incluimos en la definición tierra de hoja los horizontes minerales y se autoriza, vamos a extraer incluso los primeros horizontes minerales. Diputado Vallespín. Sí. Presidente, yo sería súper práctico en esto, porque las definiciones, yo entiendo cuando vino gente experta en esta materia y nos explica que conceptual y científicamente es constitutivo los primeros horizontes minerales, está bien, eso es lo que dice los especialistas, pero recordemos que estas definiciones deben tener una acción jurídica y facilitar las cosas y no complicarle, confundir. Si por dejar esto va a confundir la aplicación del control y regulación que estamos pretendiendo hacer con esto, me parece razonable que no quede. Y eso yo lo justificaría por la intervención que hizo el director y que es parte de la discusión de esta ley, está en el espíritu de la discusión que se está dando, por tanto, por cualquier confusión que pudiera darse con la intervención que él hizo queda bastante aclarado, que no es para que se pueda extraer, todo lo contrario, es para limitar bajo cualquier circunstancia la extracción. Por tanto, a mí me parecería en esa lógica, y dado que el proceso legislativo es todo aquello también, lo que acá se dice por las autoridades pertinentes, creo que me parece razonable que lo saquemos, digamos, no tenemos para qué ser ultramateo en la definición conceptual, sino que hay que ser súper eficiente en la aplicación jurídica de esto, y creo que más confunde que ayuda el mantenerlo tal como lo habíamos previsto inicialmente en esta comisión. Muchas gracias. Sí, es que yo quisiera intervenir también, a lo mejor como la diputada ha sido parte importante en este proyecto de ley. Yo si bien puedo coincidir con el diputado Vallespín, las cosas son lo que son y no lo que parece que fueran. Entonces, yo en ese sentido, más allá de la protección jurídica que está detrás, a mí lo que me interesaría saber efectivamente cuál es la definición que es de tierra de hoja. Porque si no, entonces está mal hecha la protección. Entonces, el punto es que uno, por intentar darle protección a algo, no puede omitir lo que la definición, lo que constituye. Entonces, mi pregunta va en el sentido, si de quienes han venido a exponer y a juicio de los autores, el hecho de excluir los primeros horizontes minerales desvirtúa la definición, por supuesto que es un tema súper debatible y por supuesto que habrá que revisarlo. Pero la protección jurídica es una cosa diferente. Pero se protege jurídicamente lo que tú ya has definido como algo. Y no por esa vía tú vas a tratar de amoldar, digamos, la definición. Esa es mi duda. Entonces, mi duda es como bien principal, o sea, bien desde el punto de vista, ¿qué es lo que es tierra de hoja? Y si ese elemento es constitutivo de la definición y del concepto de tierra de hoja. Esa es mi pregunta, y dado que la diputada Girardi me ha pedido la palabra, también le dejo la que plantea. Muy en la línea de lo que plantea el presidente, yo entiendo la preocupación de que si se incluye el concepto de horizontes minerales, se puede entender que se va a autorizar también la extracción del horizonte mineral, pero la idea, básicamente, cuando nosotros planteamos de que esta ley, en la extracción de la tierra de hoja, tiene que incluirse dentro de los planes de manejo, ¿ya? El plan de manejo tiene que decir qué es lo que se puede retirar y qué no se puede retirar, y en ese sentido, si parte de la definición de la tierra de hoja incluye los horizontes minerales, ¿ya? Debiera, dentro del plan de manejo, quedar explícitamente prohibido extraer el horizonte mineral, ¿no? Porque lo que plantearon acá los técnicos, por lo menos los que vinieron, director, ¿no? Plantearon que era todo lo que tenía que ver con efectivamente la superficie vegetal hasta el horizonte mineral, ¿no? Hasta, no que es el horizonte mineral completo, sino que hasta el primer horizonte mineral. Y el plan de manejo debiera considerar esa protección también, ¿no? O sea, considerar especialmente, como dice usted, la protección del horizonte mineral, porque pero no por omitir en la definición, ¿no?, el horizonte mineral, vamos a necesariamente proteger ese horizonte mineral, ¿no? Esa es mi preocupación. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Vallespín, que hay que buscar la forma
en que esto sea aplicable y efectivamente lograr el objetivo que es proteger, ¿no? Yo no sé si haciendo desaparecer el concepto de horizonte mineral vamos a proteger mejor, ¿no?, el proceso y los planes de manejo y orientar mejor los planes de manejo. Esa es mi pregunta, ¿no? Diputada Molina, después diputado Sandoval. Yo quisiera leer lo que nosotros tenemos acá dispuesto a partir de lo que significaría tierra de hoja. Aquel material colectado, compuesto principalmente de hojas, ramas, flores, frutos y corteza, formado por la hojarasca, no descompuesta o incipientemente descompuesta, que corresponde al horizonte orgánico superficial del suelo, donde se incluye, además, los primeros horizontes minerales. Eso dice la descripción de base de lo que usted planteaba, presidente. Dice además, no hasta. Sí. Sí, presidente. Sí, yo quiero hacer la misma precisión que hace la diputada Molina, que no es hasta, ¿verdad? Se incluye. Y lo segundo, como he hecho en colisión, del punto de vista conceptual, lo que es una definición de tierra hoja y incorporamos los elementos minerales del suelo, como que deja del punto de vista de la propia definición de ser tierra, una definición de lo que es tierra de hoja, si estamos incluyendo esos estratos minerales, ¿no es cierto?, del substrato de las capas edáficas que puedan tener en lugar. Por lo tanto, me parece a mí lógica lo que hace la Comisión de Agricultura respecto de sacar ese tema, porque no altera. Justamente esa última frase le agrega un elemento distinto, adicional a lo que todos podemos entender el concepto de tierra de hoja, presidente. Sí, no, yo solamente, a la luz de lo que aquí se ha señalado, o sea, claramente, cuando de la definición original, entendiendo cuál es el concepto, o sea, la definición original aprobada va más allá de lo que se entiende por tierra de hoja, porque está incorporando los primeros horizontes minerales que entiendo que no son parte de tierra de hoja. Entonces está yendo un poco más allá. Entonces, yo más bien por esa vía me quedaría con la propuesta que hace la Comisión de Agricultura y que ustedes de alguna manera respaldan, por esa razón. Pero claro, hay una consecuencia que dice relación con el grado de protección y qué es lo que se protege y cuál es la extensión de la protección. Pero eso es una cuestión distinta. Pero yo al menos quisiera ser bien claro el tema del concepto. Y creo que el concepto está dado porque los horizontes minerales no son parte de tierra de hoja, punto. Gracias, presidente. Tal vez lo primero es señalar que, como existen otras leyes, uno puede decir, para dejar eso bien resuelto, que se entiende para efectos de esta ley tal cosa, que permite alejarse de lo que el planteamiento más científico-técnico. Entonces uno podría precisarlo en ese sentido. Segundo, seguramente esto lo plantearon gente de suelo y lo usó para este fin la caracterización de los perfiles de suelo, que lleva esta continuidad, y por eso seguramente lleva este tipo de fraseo. Y tercero, señalar que aquí en realidad lo que se busca proteger en esencia es el suelo, ¿no es cierto? Y los procesos de generación de suelo. No se busca proteger la tierra de hoja, dado que se permite la extracción ocasional, o se busca protegerla parcialmente, pero lo que interesa sobre todo es la protección del suelo. Y este es un proceso importante, de hecho lo señalamos la vez anterior, o una de las oportunidades anteriores. Entonces, yo veo dos posibilidades. Una, decir que para fines de esta ley se entenderá por tal cosa, o la otra, que me parece más compleja, es colocar claramente en los planes de manejo, en la parte de los planes de manejo que complejiza la ley, que no se puede extraer el horizonte mineral. Cualquiera de ellas dos va por el mismo camino. Muchas gracias. Solamente para, en la línea de lo que dice el director, el artículo 2 de la ley señala, como una serie de definiciones, señala en el encabezado, para los efectos de esta ley se entenderá por, entonces, tierra de hoja, o sea, solo para los efectos de esta ley. Claro, en el encabezado, ¿ah? Y ahí hay una definición de una serie de conceptos. Bueno, pronunciémonos en torno entonces a la indicación respectiva, en donde se elimina la frase donde se incluye además los primeros horizontes minerales. En votación. Señor Melo, señor Hernando.
Morales. A favor. Señor Pérez. Señor Radke. A favor. Señor Sandoval. A favor. Señor Uriza. Señor Vallespín. A favor. Señor Tuma. A favor. Soy a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobada entonces la indicación de los términos propuestas por la Comisión de Agricultura. Vamos entonces a la siguiente, página 10, ¿cierto? Número 2 modifica el artículo Ajá. 5 de la ley y la Comisión de Agricultura Agrega un inciso. agrega un inciso final. Dice, sin perjuicio de lo anterior, la extracción de una cantidad reducida de tierra de hoja solo requerirá de autorización en los términos establecidos en el artículo 57, en cuyo caso se indicará la cantidad en kilos o metros cúbicos máximos que se puede extraer sin afectar gravemente el proceso de regeneración natural. Ofrezco la palabra. Desde ya, de esa redacción ya me surge inmediatamente una duda. Diputado Vallespín. Sí, presidente, yo acá de alguna otra manera, a mí nunca me gusta cuando aparecen palabras que expresan que puede haber un afecto, pero que si no es grave da lo mismo. Cuando yo no sé qué aporta la frase final, que se pueden extraer sin afectar gravemente su proceso de regeneración. Yo sacaría el gravemente porque si no usted está reconociendo que hay un efecto y que nos preocupamos después de ver qué estándar de daño estamos permitiendo. Entonces me parecería que el gravemente yo estaría por eliminarlo y me gustaría que el Ejecutivo diga qué implicancias tiene esto en lo operatorio, de qué estamos hablando, si tiene algún grado de alguna métrica o qué, digamos, es simplemente la discusión que se dio en la comisión que llegó a esta conclusión. Quisiera agregar, a ver, lo que pasa es que este claramente es una excepción a la protección. Es una excepción a la protección. Entonces, uno podría abrir discusiones, ver si está de acuerdo o no con hacer excepciones. Primera cuestión. Y asumiendo que estaríamos de acuerdo en generar una excepción, yo al menos, y compartiendo lo que decía el diputado Vallespín, yo creo que también el texto, cuando por ejemplo habla de una cantidad reducida que permite excepcionalmente extraer una cantidad reducida, yo pregunto inmediatamente, bueno, ¿y cuánto es esa cantidad reducida? ¿Serán 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos? ¿Cuánto es? Claro. No puede quedar tan abierto, ¿cierto?, el establecimiento de cuánto es esa cantidad reducida. Usted diga, mire, se entenderá por cantidad reducida hasta X, ¿cierto? Pero no puede quedar tan indeterminado. Y yo ahí inmediatamente, pero digo esto a propósito de que si nosotros permitimos la excepción, o sea, ¿estamos disponibles para permitir una excepción? Sí o no. Esa es la primera definición. Y posteriormente, si usted la permite, la intentará regular. Ofrezco la palabra. O el Ejecutivo, no sé cómo ven ustedes este tema. Gracias, presidente. Lo que vemos que aquí lo que se hace es trasladar en alguna medida lo que está en el artículo, pero estoy buscando aquí, en la modificación ya hecha por esta misma comisión al artículo 57, no, al 56 si no me equivoco, no, pues estamos acá, al 52, al 50, ya, perdón, al 57, perdón, en que dice página 17, en que se intercalaba la cantidad de kilos o metros cúbicos en el caso de la tierra de hoja, ¿ya? Entonces ahí ya se fijaba la posibilidad y acá lo que veo que se hace es precisarla, ¿no es cierto?, en cuáles serían las condiciones y los mecanismos para llevarla adelante, tomándola del artículo correspondiente de la Ley de Bosque Nativo, el 5º, claro, que establece el plan de manejo y que además es coherente con un permiso simple de corta en el caso de la Ley de Bosque Nativo, que hay una autorización simple de corta, que acá sería autorización simple de extracción, ¿ya? Eso es lo que veo que, entonces en realidad va a haber que ver cómo se combinan ambas
indicaciones. Bueno, en realidad está aprobado lo de la comisión. Yo no pertenezco a la Comisión de Agricultura, y a esta tampoco, pero tengo algunos conocimientos. La tierra, ¿no es cierto?, aprovechable en cualquier predio, tiene distintas dimensiones. Es decir, si tú vas, por ejemplo, en una zona, camino al volcán, por ejemplo, la tierra vegetal es muy bajita, porque naturalmente que ahí no ha crecido mucho, pero si vas a otras zonas, a lo mejor de un parque nacional o de áreas protegidas, hay una capa vegetal considerable. Entonces, que se permita sacar la tierra de hoja de una zona donde es muy valiosa, con otra que tiene demasiada capa vegetal, hay una diferencia y aquí la ley no lo explica. Es decir, yo voy a autorizar sacar en determinado lugar tantos miles de kilos, qué sé yo, no se señala el porcentaje de profundidad de la extracción, no se hace un estudio del lugar, porque a mí me gustaría que si vamos a autorizar en un lugar extraer tierra para cualquier motivo, se sepa cuál es la conformación, la morfología, qué sé yo, del terreno, porque ahí entonces uno va a decir, mira, aquí no hay problema de extraer más abajo porque hay mucha tierra. Es un tema que uno ha visto mucho cuando hay un corte de la tierra, ¿no es cierto?, y ve la composición de la tierra, cómo viene, ¿no es cierto?, en la tierra y hasta que llega al ripio, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, eso me gustaría saber si eso no está expresado en la ley. Es importante dar la autorización, o previo a dar la autorización, me imagino que el que autoriza tendrá conocimiento de cuál es la conformación de la tierra a extraer. Diputada Girardi. A ver, yo creo que efectivamente en el 57 lo que se autoriza es autoconsumo, básicamente. O sea, sacar tierra de un predio, ¿ya?, y ponerla en otro lugar del mismo predio. O sea, no está destinado a la comercialización, ¿ya? Y se habla de cantidades reducidas, ¿ya? Eso se establece en el original del 57, ¿ya?, que nosotros estamos adecuando para la tala de bosque nativo. Nosotros lo estamos adecuando. Dejamos exactamente el mismo concepto de cantidad reducida para autoconsumo dentro del mismo predio, ¿no?, pero pusimos que también se tenía que dejar claro en kilos, ¿no es cierto? Esa fue la indicación que hicimos nosotros, lo que planteamos nosotros en el proyecto original, que se debe establecer la cantidad en kilos o metros cúbicos en el caso de la tierra de hoja, ¿no? Lo que agrega agricultura, ¿no?, es que repite, digamos, la extracción de la cantidad reducida. Yo no tengo problemas con la indicación de agricultura, salvo lo que planteaba el diputado Vallespín, ¿ya?, en cuyo caso se indicará la cantidad en kilos o metros cúbicos máximo que se puede extraer sin afectar, y yo dejaría sin afectar, ¿ya?, simplemente su proceso de regeneración natural, no gravemente, porque gravemente puede ser, ¿ya?, que se afecte, a lo mejor no tan gravemente, pero que se afecte igual, ¿ya? Yo creo que yo no estoy en contra de la indicación que hace agricultura, salvo en ese detalle, porque además especifica más lo que pasa con la tierra de hoja en ese mismo artículo 57. O sea, lo adecúa más al tema de la tierra de hoja, más que solamente la cantidad de kilos, ¿no? No sé si tiene la misma opinión. ¿Tiene algunas dudas? De leer esto, sí, tengo algunas dudas que me surgen ahora al leerlo, pero... ¿Por qué? ¿Nos puede decir por qué? Presidente. Respecto de esa indicación, estoy de acuerdo con lo que se plantea respecto de afectar gravemente su proceso de regeneración natural, pero básicamente porque en realidad en cuanto sacamos la tierra de hoja, la tierra de hoja es un resultado de un proceso. Entonces, la forma de afectar ese proceso sería cortar los árboles. Pues en realidad, lo que estamos entendiendo no vamos a sacar, que el material vegetal acumulado en proceso de descomposición, no hay forma que no se autogenera, ¿no es cierto?, sino que se genera producto de los árboles. Entonces, en realidad, cualquier cantidad que saquemos no tiene relación con la posibilidad de su proceso de regeneración porque no se regenera. No sé si me explico, perdonen lo redundante, pero entonces la verdad es que en ese sentido es totalmente accesorio esto de que uno saque cantidad de tierra de hoja en función de que no, o condicionado que no afecte su proceso de regeneración, porque
no tiene relación una cosa con otra. Uno es el resultado del otro y eso no hay relación alguna. Por lo tanto, en realidad, como decía un poco el diputado Vallespín, pero por otra perspectiva, en este caso, es innecesaria toda esa parte. Eso es lo que yo señalaría sobre ese tema. ¿La dejaría tal cual estaba en el original? Dejaría, ¿cuánto se puede extraer nomás? Punto. Claro. Extraer, claro. Eso era sobre ese tema. Claro. Respecto del... Si es por eso dejamos la original, que es lo mismo, pues. Establece la cantidad de kilos nomás, que se tiene que kilómetros cúbicos, claro, se coloca kilómetros cúbicos, yo creo que es buena la medida de metros cúbicos. Y luego, respecto a lo que planteaba usted, la verdad es que lo habíamos planteado, creo que fue en la última sesión, de que cuando se legisla sobre este tema, en esencia se está legislando para el tipo forestal o los bosques esclerófilos, porque son los únicos donde por las condiciones de sequedad se da un proceso lento de generación, de descomposición de las hojas y las hojas son mucho más gruesas. No sucede esto en el caso de los bosques de roble, Raulí, porque se produce una hojarasca que tiene una muy rápida descomposición, ¿no es cierto? Y no se da este proceso tan fácil de extraer y el valor de esa hoja para fines de compost en definitiva o para fines de fertilización es muy bajo. Son estos bosques los que usted encuentra este proceso y donde encuentra este mercado, en los otros no lo encuentra, ¿no? Entonces, y está determinado, inmediatamente está muy cortado, que en el otro caso es más continuo. Muchas gracias. Yo lo que sugiero es que si hubiera un acuerdo de la comisión, pudiéramos acoger la indicación de la Comisión de Agricultura eliminando la última frase, que es la que dice sin afectar gravemente su proceso de regeneración natural. Hiciéramos esa modificación. Si les parece, la podríamos poner en votación esa. Sin perjuicio de lo anterior, la extracción de una cantidad reducida de tierra de hojas solo requerirá autorización establecido en el artículo 57. Que se pueden extraer. En cuyo caso se indicará la cantidad de kilómetros cúbicos máximo que se pueden extraer hasta ahí. Ahora, la cantidad reducida va a quedar a criterio de la autoridad en este caso, quien determinará a su juicio qué es lo que entiende por cantidad reducida, de acuerdo al buen criterio que tenga la autoridad. ¿Queda hasta extraer? Sí, eso está en el artículo 57, que habla del autoconsumo, básicamente. Ok, en votación entonces. Señora Girardi, A favor. señor Godoy, señor Melo, señor Hernando, señora Molina, a favor. Señor Morales, señor Pérez, señor Radke, A favor. señor Sandoval, A favor. señor Luisa, señor Vallespín, A favor. señor Tuma. A favor. 8 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces la indicación. Vamos entonces, entiendo que la página 3 es el comparado. Sí, señor. El número 4 agrega el artículo 50 bis. La Comisión de Agricultura propone las siguientes modificaciones. Sustituir el número 20 por 3, donde dice pendiente superior a 45%, será sancionado con una multa de 20, la baja a 3 a 500 unidades tributarias mensuales. Estos eran los lugares Y sencillos. agrega además la siguiente operación final. Dicha multa deberá ser establecida especialmente en atención a la cantidad extraída. De acuerdo, lo extraído. Eso es lo que agregan al final. Diputado Vallespín. ¿Y dónde está la otra? Presidente, yo solamente me gustaría conocer del Ejecutivo si esta modificación es coherente con la expresión, porque yo entendía que la que habíamos definido era coherente con otras situaciones afines o similares. Entonces, con esto cambia un poquito la lógica. Ahora, a mí me gusta el punto 2, que dicha multa deberá ser establecida especialmente en relación a la cantidad extraída. Eso me parece un elemento que refuerza la posible sanción. Pero no estoy claro en sustituir de 20 a 3 porque estamos reduciendo 6 veces lo que inicialmente nosotros habíamos previsto. Entonces me gustaría saber si eso es coherente con otro tipo de sanciones por faltas similares. Eso es lo que me gustaría saber para ser coherente con lo que estamos votando. Presidente. Sí, diputada Girardi. Sí, mire, yo además creo que aquí hay un problema de incoherencia con lo que sigue el artículo, porque en el 50 bis ya nosotros dijimos el que extrajere sin autorización tierra de hoja de lugares situados a menos de 400 metros
sobre los manantiales que nazcan en los cerros. O sea, en esta parte están los lugares más sensibles. Y precisamente es donde nosotros habíamos planteado las multas más altas. Así es. ¿Ya? A renglón seguido dice, el que extrajere, en el 51 dice, el que extrajere sin autorización tierra de hoja de cualquier lugar del bosque nativo, o sea, da lo mismo si es lugar sensible, o sea, que no sea lugar sensible, la multa queda de 10. Entonces queda más alta la multa para los lugares menos sensibles y más baja para los lugares más sensibles. ¿No? Entonces, yo creo que no tiene coherencia interna con respecto a lo que nosotros planteamos originalmente en el proyecto. O sea, volvemos a lo que teníamos. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero creo que la indicación 2 está bien, porque Sí. lo que le Que fija a la tiene que ver- autoridad, que claro, que establezca, ahí tiene un criterio para la fijación de la multa. Ya. Claro, el rango tiene que estar establecido Claro, de acuerdo a en lo que se función extraiga. de la cantidad. Claro. Ya, de acuerdo. O Listo. sea, el número 1 en contra y el número 2 a favor. Sí, miren, la verdad es que en el caso de la ley de bosque nativo las multas son el punto de partida, son 3 UTM y 5 en el caso, 3 en el transporte y 5 en la corta no autorizada, para los productos de corta no autorizada. Entonces, en ese sentido, esto se aleja sustantivamente de ese nivel base. ¿Ya? Eso es lo que yo diría, ahí cabe elegir 3 o 5, según el caso. Entiendo que 3 para el transporte, así que probablemente sea 5 lo que sea de referencia para este caso más que 3. ¿Ya? Eso es lo que plantearía sobre el tema. Pero en ese caso, presidente, si habría que rebajar alguna, no sería esta, sería a No, lo claro. mejor la siguiente, dejarla en 5 y esta Claro. en... Sin duda, la lógica, concuerdo plenamente con... Sí. Ya que son especialmente sensibles. La número 1. Señor Chávez. No, pues en contra. Esa es la que baja 3. Señora Girardi. En contra. Señor Godoy. Señor Melo. Señor Hernando. En contra. Señora Molina. En contra. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Rangel. Abstención. Señor Sandoval. Me abstengo igual. Señor Urizar. Señor Vallespín. En contra. Señor Tuma. En contra. Ninguno a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Rechazada la indicación de la Comisión de Agricultura. Vamos entonces a la segunda. La segunda. Señor Chávez. A favor. Señora Girardi. A favor. Señor Godoy. Señor Melo. Señora Hernando. Señora Molina. A favor. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Rangel. A favor. Señor Sandoval. A favor. Señor Urizar. Señor Vallespín. A favor. Señor Tuma. A favor. 8 a favor, ninguno en contra, ninguna Espérate, abstención. Aprobada la indicación. Vamos entonces a la página 14 comparada. En el número 5, que modifica el artículo 51, la Comisión de Agricultura propone suprimir el inciso tercero y reemplazar el inciso cuarto por el siguiente. Las multas establecidas en el inciso anterior deberán ser fijadas en atención a la cantidad de extraída y elimina la reincidencia. Esto es contrario a lo aprobado allá. ¿Te acuerdas que la reincidencia fue Sí, solicitada por ella. Claro, pero además están sacando la extracción fuera de bosque nativo. Y en eso, ojalá la extracción que la Ya. ¿Opiniones? Presidente. Diputada Girardi. Sí. Bueno, aquí hay una propuesta de eliminación de la extracción que sea fuera del bosque nativo, ¿no? Que nosotros planteamos que sea sancionado con una multa de 5 a 200 unidades tributarias, que precisamente hace referencia a los lugares que planteaba el diputado Tuma, ¿no? Que son lugares que a lo mejor no tienen el nivel, pero son sustrato igual de ese tipo de bosque que hay en ese lugar, que a lo mejor no tiene el nivel de la otra o la riqueza de la otra tierra de hoja, pero sí permite la sobrevivencia de ese bosque en particular. Por lo tanto, a nosotros nos parecía interesante que se mantuviera, ¿no? Y la otra, cuando elimina el tema de la reincidencia, a mí me parece que este es un tema que solicitó el propio Ejecutivo, ¿no? Lo solicitó el propio director, que nosotros incorporáramos la reincidencia, y esta reincidencia no estaba en el proyecto original y fue incorporada a solicitud
del propio Ejecutivo. Por lo tanto, yo plantearía que también eso se mantuviera en el proyecto. Muchas gracias. Diputado Sandoval. Sí, presidente, no solamente yo entiendo que lo que hace la Comisión de Agricultura no es eliminarlo, en realidad es sustituirlo, ¿ya? Porque no, en caso de reincidencia, claro, nosotros aplicamos en la tramitación original el duplo, ¿no es cierto?, la multa fijada en el caso anterior. Pero lo que hace acá la Comisión de Agricultura, en realidad solamente lo reemplaza. Y que la multa, ¿no es cierto?, va a ser fijada en función de la cantidad extraída, que se repite un poco lo que recién vimos en el número anterior. Pero no es que se suprima el hecho de aplicar una multa al caso de reincidencia. Sí. Aplica multa, lo aplica con el mismo criterio. Lo reemplaza, pues, no existe la reincidencia. Bueno, le damos la palabra al Ejecutivo y votamos. Gracias, presidente. Solamente me referiré, por lo mismo que señalaba la diputada Girardi, al inciso tercero, porque la verdad es que ahí no veo cuáles son las situaciones que generan realmente tierra de hoja que se trance, que exista mercado. O sea, ese es el punto, hermano. No tengo, y por eso concuerdo con ese planteamiento de suprimir ese inciso. En el otro caso, como usted lo dijo, yo planteé que era importante y los datos que tenemos, que el mayor problema de reincidencia de los infractores, porque no necesariamente son propietarios, sino es gente que se dedica a este tema y que una vez sancionado y vuelve a ser sancionado, y por ese motivo es que se planteaba la necesidad de tener mayores multas, mayores multas en esos casos. En votación entonces. Yo quisiera solamente hacer una aclaración, presidente. Aquí hay una propuesta de eliminación, ¿no?, que es el inciso tercero, ¿no?, que es lo que es fuera del bosque nativo, pero al reemplazar, diputado Sandoval, el cuarto inciso, ¿no?, se elimina el anterior. O sea, no queda la reincidencia, queda solo las multas establecidas en los incisos anteriores deberán ser fijadas en atención a la cantidad. Lo que yo creo es que podríamos dejar ese igual, ¿no?, a continuación de la multa que se establece, al igual que en el caso anterior. Podrías agregar más que reemplazar. Pero, claro, yo agregaría ya esta parte como un inciso siguiente al que establece la multa, ¿ya?, y dejaría tal cual el caso de la reincidencia, ¿no? A mí me parece. ¿Se entiende, no? O sea, en lugar de reemplazar, agregar. Claro. Lo agregamos como inciso cuarto, claro, y la reincidencia la dejamos como inciso quinto. No. Después del cuarto, dejarlo como un quinto. Como un último. Como un en todo inciso caso, quinto. Tanto la reincidencia como el otro van un a ser inciso quinto. Hay un principio cantidad, general, porque claro, que en el fondo que las multas se fijan atención a la cantidad extraída. ¿Ah? Se agrega, inciso. Pues en votación el número 1 para suprimir suprimir el inciso tercero. Sí. Señor Chávez. Me abstengo. No, en contra. Señora Girardi. En contra. Señor Melo. En contra. Señora Hernando. Señora Molina. En contra. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Vázquez. En contra. Señor Sandoval. Señor Urizar. Señor Vallespín. Señor Tuma. En contra. Ninguno a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Rechazada la propuesta de la Comisión de Agricultura. Vamos a la segunda, que sería para agregar el inciso quinto. El siguiente inciso quinto. Ya, perfecto. Señor Chávez. A favor. Señora Girardi. A favor. Señor Godoy. Señor Melo. Señor Hernando. A favor. Señora Molina. A favor. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Vázquez. A favor. Señor Sandoval. A favor. Señor Urizar. Señor Vallespín. Señor Tuma. A favor. A favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda un último, parece, ¿no?
Perdón, presidente, yo creo que habría que ser presente la modificación que hizo la Comisión de Medio Ambiente al artículo 57, que está en la página 17 del comparado, podría ser reiterativa de la conducta ya establecida en el artículo 5. Esto habla de la... Claro, de que se quedó, que de se la modificó el 15. autorización para extraer tierra de hoja sin pagaré. Yo, no sé, lo hago presente porque el concepto de la Secretaría habría que suprimirlo. Porque ya está contemplado en el artículo 5. Que no tiene, perdón, es que no tiene lógica. Dice, no obstante lo establecido en el artículo 5 de esta ley, la corporación podrá otorgar a petición del interesado simple, autorización simple de corta cuando se trate de aprovechamiento o corta de una cantidad reducida de árboles cuyo número se fijará en cada caso, o la cantidad de kilómetros cúbicos en el caso de tierra de hoja, destinado al autoconsumo, a las mejoras prediales, de acuerdo a las normas que establece el reglamento, con lo cual se da por cumplir la obligación de presentar un plan de manejo forestal. No, yo solamente hago presente que podría existir una esa es la modificación que propuso Agricultura, la que le... No, la ya teníamos nosotros. Está aprobada y esto es la Comisión de Medio Ambiente. Solamente la Comisión. Como ahora quedó repetido en el quinto y en el 57. Está repetido en las dos partes, en el quinto, el inciso segundo, parte final, y en el 57, nada más. Perdón, una pregunta a la secretaria. ¿Le puedo hacer una pregunta, presidente? Lo que pasa es que en el 57 original de María Teresa no se habla de tierra de hoja. Por lo tanto, habría que incluir al menos el concepto de tierra de hoja, porque ahí solo se refiere el 57 al tema de la tala. ¿No? El 57 original dice la corta eliminación, destrucción. Ah, perdón, está en el 7. Está aprobado el 7. Sí, tienes razón. Sí, de acuerdo, sí. Y la extracción de tierra de hoja. No, tienes razón. De acuerdo. Sí. Es una sugerencia. El último, si no lo tienen a bien, lo dejamos igual. La última modificación de agricultura es sustituir el vocablo urte, contenido en el artículo segundo, específicamente la modificación del artículo 446 bis. Dice, el que hurte tierra de hoja será castigado. La Comisión de Agricultura dice, el que extraiga de previo ajeno sin autorización tierra de hoja será castigado. No sé, ¿ustedes lo vieron este? Porque yo entendería que es lo mismo. Ah. Es que igual es hurto. El hurto es extraer en predio ajeno, igual. ¿Por qué no ponerle hurto? ¿Cuál es el problema? Yo ¿A quién queremos proteger con...? No veo la diferencia. Yo creo que hurto es más amplio. Sí, no, presidente, uno si analiza el detalle de esta propuesta de modificación del Código Penal, en realidad, en estricto rigor, parece innecesario que esté este artículo, esta modificación al Código. Fundamentalmente, me refiero como establecer como un delito el hurto, ¿verdad?, de tierra de hoja, puesto que precisamente el mismo Código Civil establece, ¿verdad?, en sus artículos 569 y 570, que son bienes inmuebles por adherencia, pero una vez que se extrae, se reputa mueble de acuerdo a las reglas generales y por lo tanto se aplica las normas normales de hurto. Incluso más, el delito que se aplica acá no varía en nada en lo que ya dice el propio Código Civil en este mismo sentido. Por eso, más allá del acotamiento que hace la Comisión de Agricultura, en realidad no agrega nada adicional a la creación de esta figura en el Código Penal. Ya está tipificado. ¿Ya? Y si hay un hurto de tierra hoja, ya tiene la sanción y las sanciones están contenidas en el mismo Código, porque esto no aplica sanciones nuevas. Es solamente aplicar lo que ya está hoy día disponible como tal.
Claro, lo que abunda no daña, decimos siempre, pero ya hay una norma que está regulada, ¿no es cierto?, en estos casos. Y lo que está reemplazando da el mismo concepto que da el código. Votemos entonces. Perdón. ¿Cuál es la razón por la cual en la Comisión de Agricultura decidieron cambiar esto? Porque tratando de ponerme en todos los casos sin ser abogada ni nada, uno podría hurtar desde una bodega, que no es lo mismo que extraer la tierra de hoja de... Entonces, quiero saber si es que tiene alguna razón específica el que hayan cambiado esto en agricultura. Vamos a la definición de hurto. Hurto es la apropiación de una cosa mueble sin la voluntad de su propietario, sin que haya fuerza, ni tampoco haya intimidación. Ya, eso es hurto. Y para que haya extracción de predio ajeno, eventualmente puede haber fuerza. Yo creo que no. Nadie va a robar que te estén mirando. Pero si hubiera evidencia para echar la calificación de robo, como robo. Porque si yo rompo un cerco, ya es robo. Está bien, pero estamos aquí en el concepto de hurto. Y la verdad las cosas que extraiga de periodo ajeno sin autorización es parte de las bases del establecimiento del delito de hurto. No hace ninguna modificación. Pero si eso ya está... Por eso, si tiene una definición legal. Ya está. No la vamos a cambiar nosotros, lo que ya está definido. Porque lo que pasa es que... ¿Tenés código penal por ahí? Reitero, si hay rotura de cercos, ya no es hurto. Pero eso es distinto, Jorge. Eso sabría que pero es generar que, otra figura. No es hurto. Exacto. Nosotros estamos hablando de... Pero entonces estamos dejando un vacío legal. Acuérdate que para que una conducta sea sancionada estar expresamente descrita. Pero eso no quiero que haya un espacio... No, pues eso es robo. Cuando hay fuerza es robo. Con fuerza en las cosas es robo. Es hurto. Sin que medie fuerza en las cosas de intimidación en las personas, es hurto. Es hurto. Esa es la definición. Es lo mismo, pero tiene una... Los autores de hurto serán castigados con pena de presidio menor en su grado medio máximo y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales si el valor de la cosa hurtada excediera de 40 unidades tributarias. Con presidio menor en su grado medio... Claro, el hurto está tipificado en razón de los montos. Que era hurto. La doctrina lo ha definido 10.000 veces. Existe la definición. En el código penal no está definición de hurto. Está definición de robo. Es una definición de hurto. Tengo aquí lo que A ver, por favor. Me acaba de pasar la fiscal lo que se planteó en la discusión de agricultura, que el abogado asesor de la diputada Sepúlveda, Javier Palomino, señaló que el artículo primero de la iniciativa legal trata de la extracción de tierra de hoja en predio propio, entre comillas, en predio propio. En cambio, este artículo regula la extracción en predio ajeno, lo que constituirá delito sancionado con la pena de delito de hurto. Entonces, por eso coloca, yo creo, esto de extracta predio ajeno. Esa fue la conclusión de la comisión y lo que llevó a plantear este tema. Si fuera en mi propio predio, sí, no es hurto. No, sí está claro. Que él dice entonces, que se da a entiende entender que aquí está en que... la base de que se claro. en un predio ajeno. No, sí. No es hurto. Yo lo dejaría por hurto, ¿no? La propuesta original nuestra. Ya, en votación. Señora Girardi. En contra. Señor Godoy. Señor Melo. En contra. Señor Hernando. Señora Molina. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Vázquez. ¿Puedo fundamentar mi votación?
La verdad cosa es que no sé qué interpretaciones se le podrá dar al final al aplicar esta norma a futuro, y como no tengo claridad respecto de qué interpretaciones se podría dar, me abstengo. Señor Sandoval. Contra. Pisa, señor Vallespín, señor Tuma. En contra. Ninguno a favor, 7 en contra, ninguna abstención. Rechazada entonces la propuesta de la Comisión de Agricultura. La diputada informante de la Comisión de Medio Ambiente es la diputada Girardi. Así es. Mantenémosla. Sí, confirmado. Ok. No habiendo más temas que tratar, le agradecemos mucho la presencia del Ejecutivo. Se levanta la sesión.